Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Sebastián ajustó su uniforme gris oscuro mientras la compuerta de la nave diplomática se abría con un siseo metálico. Su reflejo tembló un instante sobre el acero pulido del corredor antes de avanzar con pasos firmes hacia lo desconocido. La atmósfera estaba cargada con un aroma metálico, eléctrico, como si la nave misma respirara. A cada lado, guardias Trexari de piel violácea y estaturas descomunales observaban su avance con desdén apenas contenido. Él no mostró miedo. No encogió los hombros ni evitó sus miradas. Era el único humano en todo el sector diplomático de la Federación. Todos esperaban que fallara. Hasta que llegó frente a ella. Kaelira, primera comandante de la nave insignia Trexari. Un muro de músculo y belleza alienígena de más de 2,5 metros de altura. Sus brazos, cruzados sobre su pecho, hacían crujir las placas negras de su armadura ceremonial. Su cabello oscuro caía como una cascada salvaje por su espalda. La piel, suave como obsidiana al sol. Y sus ojos, eran lagos profundos de fuego contenido. Él la miró sin inclinar la cabeza. Ella no estaba acostumbrada a eso. ¿Este es el enviado?, preguntó sin siquiera intentar ocultar su decepción. Su voz, grave y potente, resonó por las paredes como el rugido de una bestia contenida. Sebastián sonrió apenas, una sonrisa que no pretendía convencerla, sino provocarla. Sebastián Ortega, representante autorizado del Consejo Humano de Cooperación Extraplanetaria. Hizo una leve reverencia con la cabeza, sin bajar los ojos. Es un honor conocerla, comandante Kaelira. Ella entrecerró los ojos. Eres muy pequeño, dijo, con un tono casi divertido. Espero que tu intelecto sea más grande que tu cuerpo. Él alzó una ceja. El tamaño no determina la funcionalidad. Lo que importa es cómo se utiliza lo que uno tiene. Un murmullo atravesó a los presentes. Algunos soldados alienígenas intercambiaron miradas sorprendidas, otros apenas ocultaban sonrisas incrédulas. Kaelira, en cambio, mantuvo la expresión neutra por un segundo más, hasta que algo vibró en la comisura de sus labios. Una sonrisa afilada. No de burla. De curiosidad. Interesante respuesta, humano. Ella se giró y caminó por el corredor, con pasos que hacían temblar el suelo. No dijo una palabra más, pero su mano hizo un gesto claro para que él la siguiera. Sebastián lo hizo sin dudar. Y mientras lo hacía, sentía como su mirada no se despegaba de él, incluso cuando no volteaba. La llevó a través de una serie de pasillos amplios, con cristales que mostraban el espacio estrellado y el tránsito de cazas Trexari en maniobras cercanas. Finalmente, llegaron a una sala circular de tonos oscuros, donde la iluminación parecía flotar suspendida en el aire. Era una mezcla entre tecnología de punta y ritual ancestral. En el centro, un sillón de metal vivo se abrió para ella. Kaelira se sentó como una reina esperando ser entretenida. Demuestra por qué te enviaron. Habla. Sebastián se mantuvo de pie. No le ofrecieron silla. No la pidió. He sido enviado para negociar el Tratado de Defensa Conjunta ante la amenaza del enjambre Escurel. Pero antes de hablar de alianzas y tecnología, necesito conocer a quien decidirá si la humanidad merece sobrevivir o no. Ella lo miró con un nuevo brillo en los ojos. ¿Y qué has visto hasta ahora? Una mujer forjada para el combate, pero no para el desprecio. El silencio se volvió pesado. Las luces se atenuaron. La piel de Kaelira brillaba con un leve resplandor violeta, como si cada palabra de él tocara algo que llevaba tiempo dormido. No respondió enseguida. En su mente pasaban imágenes del pasado, alianzas rotas, traiciones diplomáticas, luchas que la habían hecho endurecer el alma. Y aún así, ese humano la veía. La entendía. O creía hacerlo. Tu especie tiembla ante nosotros. Pero tú no. ¿Eres estúpido, o estás tan roto que ya no te importa?, murmuró. Sebastián dio un paso adelante. Estaba ahora a menos de 1 metro de ella. Levantó la vista, enfrentándola con una calma que en otra vida podría haberse confundido con ternura. Ni estúpido ni roto. Solo cansado de fingir que somos menos por ser distintos. El silencio se extendió. Y entonces, Kaelira se inclinó. Bajó su rostro hasta estar casi a la altura del suyo.
Su aliento tenía el aroma de ozono y fuego. ¿Y si lo eres? ¿Si eres menos? ¿Si no puedes satisfacer lo que yo exijo de un aliado? La tensión cambió. El ambiente se volvió espeso, como si la gravedad se duplicara. Sebastián mantuvo la mirada. Entonces permíteme mostrarte que la función importa más que el tamaño. Durante un segundo eterno, solo el sonido del sistema de ventilación acompañó esa tensión suspendida. Luego, Kaelira se enderezó lentamente. En su voz ya no había burla, ni siquiera sarcasmo. Será interesante tenerte cerca, humano. Esa noche, mientras el protocolo diplomático seguía su curso, mientras los analistas alienígenas y los consejeros de seguridad debatían en salas distantes, Kaelira se encerró en sus aposentos. Y por primera vez en años, se quitó la armadura lentamente, sin prisa, observando su reflejo en el cristal oscuro. Pensando en una mirada firme, en una voz que no se quebró ante la suya. Y en un cuerpo pequeño, que despertaba una ansiedad desconocida. Los días siguientes transcurrieron como una prueba silenciosa. Kaelira no lo dijo en voz alta, pero cada una de sus órdenes hacia Sebastián tenía una segunda intención. Las instrucciones eran simples, aparentemente inofensivas, pero cada vez exigían más. Análisis tácticos bajo presión, recorridos en gravedad alterada, lecturas de archivos en idiomas antiguos, pruebas de lógica cronometradas. Todo bajo su mirada directa. Los oficiales Trexari lo observaban como si esperaran que cayera de rodillas. Esperaban la típica fragilidad humana. Pero Sebastián, lejos de derrumbarse, se crecía. No era el más fuerte. No era el más rápido. Pero nunca flaqueaba. Cada error lo convertía en una nueva estrategia. Cada palabra dicha por Kaelira la devolvía con otra que la desarmaba sin violencia. Ella no podía dejar de mirarlo. Durante una sesión de entrenamiento táctico, Kaelira lo llevó a la cámara de simulación. Allí, sola con él, le activó un escenario de supervivencia urbana bajo fuego cruzado. Se suponía que durara 10 minutos. Lo dejó corriendo una hora completa. Sebastián salió sudando, con el cabello pegado a la frente, la respiración agitada y una herida superficial en la ceja. Y aún así, sonrió. ¿Ese era todo tu fuego?, le dijo, limpiándose la sangre con la manga. Kaelira lo miró largo rato, con los brazos cruzados sobre su armadura. Había esperado verlo quebrarse. Pero allí estaba. Orgulloso. Desgastado, sí, pero invicto. No sabía si quería empujarlo contra una pared o invitarlo a su cama. Esa noche lo convocó a su sala personal. No como comandante. No como superior. Sino como mujer. La habitación era amplia, con luz baja y colores oscuros que brillaban suavemente al contacto con la energía vital. No había guardias. No había protocolo. Sebastián entró con el paso sereno de quien sabía que algo estaba cambiando. ¿Querías hablar en privado?, preguntó, aunque ya lo intuía. Kaelira se acercó lentamente. Estaba sin su armadura, vestida con una tela suave que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel. Sus formas eran una mezcla de fuerza bruta y sensualidad innegable. Y cuando se detuvo frente a él, la diferencia de estatura no importó. Porque el silencio entre los dos lo llenaba todo. No te entiendo, dijo ella finalmente, con voz baja. Tu especie es débil, lenta, emocional. Y tú no te comportas como ellos. Sebastián no retrocedió ni se mostró sorprendido. Solo levantó la cabeza, encontrando de nuevo sus ojos. Porque no vine a fingir. Vine a quedarme en la memoria de quien me mire. Kaelira inspiró hondo. Su respiración levantó su pecho musculoso y curvado. Sus ojos bajaron, por un instante, a los labios de él. El impulso fue irracional. Pero irresistible. Eres tan pequeño, susurró. Y sin embargo me estás dejando entrar en tus pensamientos, respondió. El silencio fue tan denso que se podía sentir el calor entre los dos como una brasa encendida. Kaelira alargó una mano y tomó su barbilla. La fuerza de sus dedos era contenida, pero firme. Lo obligó a mirarla directamente, aunque él no había desviado la vista en ningún momento. ¿Qué quieres de mí, Sebastián? Quiero que dejes de esconderte tras tu fuerza. Quiero que me muestres qué hay debajo de tu guerra. Ella tragó saliva. En su mundo, nadie hablaba así. Nadie osaba tocar su interior con palabras.
ni siquiera sus amantes más antiguos. Pero ese humano parecía entenderla mejor que su propio linaje. Lo soltó lentamente. Esto no es un juego, dijo, sin la dureza de antes. Nunca lo fue. Por un largo momento, se quedaron así, mirándose, respirando el mismo aire, compartiendo un fuego invisible que no pedía permiso para crecer. No se tocaron más. No hacía falta. Pero cuando Sebastián salió de la sala, con el pulso acelerado y las manos cerradas en puños para contener el temblor, supo que algo había comenzado. Y esa noche, sola en su habitación, Caelira no logró descansar. Se quitó las telas ceremoniales, una por una, mientras recordaba su voz. Se acostó sobre la superficie cálida de su lecho, los ojos fijos en el techo, y por primera vez en años, se permitió cerrar los ojos y pensar en algo que no era guerra, ni estrategia, ni dominio. Pensó en él. En cómo la había enfrentado sin levantar un arma. En cómo cada palabra suya se quedaba grabada en su piel como si fuese un roce real. Y cuando su cuerpo comenzó a calentarse, cuando su aliento se volvió entrecortado, no fue por una fantasía inventada. Fue por un humano. Pequeño, pero innegablemente peligroso. La tensión en la nave se volvió insoportable. No lo decían con palabras, pero todos los Trexari lo sentían. Los soldados susurraban cuando Sebastián pasaba. Los oficiales lo observaban como si fuera una falla en el sistema. Una anomalía. Un intruso que no tenía derecho a desafiar las reglas invisibles del poder. Porque eso hacía Sebastián cada vez que respondía a Caelira con serenidad. Cada vez que no temblaba ante su autoridad. Cada vez que caminaba con la misma calma por pasillos diseñados para intimidar. Y Caelira ya no sabía si quería protegerlo o destruir todo lo que se interponía entre ellos. Durante una reunión de alto nivel con los miembros del Consejo Militar, uno de los generales Trexari insinuó que Sebastián debía ser enviado de regreso. Que su presencia alteraba la cadena de mando. Que su debilidad era un riesgo. Caelira se levantó de golpe. La mesa de piedra negra se partió bajo su puño. El silencio cayó como un manto helado. ¿Debilidad? Su voz resonó como un trueno contenido. Si creen que este humano es débil, propongo el juicio del círculo. Hubo un murmullo de incomodidad. El juicio del círculo era un antiguo ritual. Un combate simbólico. Quien lo ganara, demostraba su lugar en la jerarquía. Nadie lo tomaba a la ligera. Pero Sebastián, sentado al final de la sala, no pareció afectado. Acepto, dijo sin vacilar. Todos giraron hacia él. Caelira lo miró, sorprendida. Esperaba que él la rechazara. Que argumentara diplomáticamente. Que pidiera una salida lógica. Pero no. Su voz fue clara. Serena. Firme. ¿Estás seguro? Preguntó ella, en voz baja. No vine a esconderme detrás de palabras. Y así, esa misma noche, se abrió el círculo. La arena ceremonial estaba llena. Guerreros Trexari rodeaban el espacio delimitado por luces rojas que flotaban en el aire. Era una mezcla de tradición, agresión y ritual. Caelira se encontraba en el centro, esperando. No llevaba su armadura completa, solo una protección mínima que dejaba a la vista la fuerza de sus piernas, de su espalda, de sus brazos. Era imponente. Terrible. Hermosa. Sebastián entró solo. Sin protección. Sin armas. Llevaba un pantalón de entrenamiento y el torso desnudo. Su cuerpo, aunque claramente humano, mostraba definición, control y una calma que desentonaba con el entorno. Las risas comenzaron en los bordes. Uno de los oficiales susurró algo sobre lo fácil que sería aplastarlo. Pero entonces comenzó el combate. Caelira atacó primero. No con furia, sino con la precisión de quien ha dominado cada parte de su cuerpo. Sus golpes eran rápidos, calculados, letales. Pero Sebastián no intentaba ganar por fuerza. Se movía como si danzara. Bloqueaba. Esquivaba. Tocaba. Giraba. Y hablaba. Creí que eras más rápida. Ella gruñó. ¿Y tú más fuerte? No hace falta fuerza, cuando sabes dónde tocar. En un movimiento imposible, desvió su pierna y quedó a su espalda. Su mano tocó la base de su cuello. Presión justa. Caelira respiró hondo. Podría desmayarte, murmuró él. Hazlo.
No quiero. Silencio. Los demás no entendían lo que pasaba. Veían movimientos extraños. Demasiado cercanos. Demasiado lentos. Pero no era lentitud. Era contacto. Era fricción controlada. Era una danza erótica disfrazada de combate. Kaelira volvió a atacarlo. Esta vez con rabia. Pero él la tomó por la cintura y la giró, hasta que su espalda golpeó el suelo con un estruendo sordo. Y entonces la montó. Se sentó sobre ella, sin peso ofensivo, solo dominando. Sus manos tomaron sus muñecas. Sus rostros separados por centímetros. La respiración de ambos acelerada. Kaelira no se movió. Sebastián no sonreía. Si esto fuera una batalla real, dijo con voz baja, casi íntima, te tendría a mi merced. ¿Y qué harías conmigo? Sus ojos se clavaron en los de ella. Ardían. Te haría recordar cada noche quién soy. Y que no necesitas a un dios de guerra, solo a un hombre que se atreva a tocarte sin miedo. Los espectadores no entendían lo que veían. Pero Kaelira sí. Él se levantó lentamente, liberándola. Ya no necesito probar nada. Ella se quedó en el suelo un momento, sintiendo el calor donde él la había tocado. No en su cuerpo. En su alma. En sus fibras más escondidas. Sebastián se alejó del círculo, sin levantar los brazos, sin buscar aprobación. Solo con la dignidad intacta. Y esa noche, por primera vez en años, Kaelira se miró al espejo, y no vio a la comandante. Vio a una mujer vencida por una sola verdad. Su cuerpo poderoso anhelaba un cuerpo humano. Su guerra eterna temblaba ante un toque sin violencia. Y su corazón, acostumbrado a la armadura, comenzaba a latir sin defensa. Las consecuencias no tardaron en llegar. Después del combate, la nave entera se llenó de rumores. Los informes oficiales se omitieron. Ningún comandante reconocía lo sucedido públicamente. Pero en los pasillos, entre susurros apagados, los soldados repetían la misma escena con palabras cada vez más encendidas. El humano había sometido a Kaelira sin violencia, sin armas, sin miedo. Y ella no lo había matado. Eso, entre los Trexari, era imperdonable. La cúpula militar convocó una sesión de emergencia. A puerta cerrada. Sin testigos. Kaelira fue despojada de su título con una votación rápida, despiadada. No hubo juicio. No hubo defensa. La acusaron de haber perdido su juicio estratégico por culpa de una fijación emocional con un inferior. A Sebastián lo encerraron bajo falsas acusaciones de espionaje. Lo arrastraron por los pasillos sin siquiera dejarle decir palabra. Fue encadenado con grilletes energéticos y lanzado en una celda sin ventanas, con paredes de piedra viva que respondían al pulso de quien las controlaba. El lugar olía a humedad, a óxido, a olvido. Pero él no gritó. No pidió ayuda. Sabía que ella vendría. Y ella vino. En la madrugada, el sistema de seguridad colapsó. Las cámaras internas se fundieron con un estallido de chispas. Las alarmas quedaron en silencio. Las puertas de la celda se abrieron lentamente, como si la propia nave tuviera miedo de oponerse a quien llegaba. Kaelira. Ya no vestía uniforme ni armadura. Llevaba un traje de combate ligero, ajustado a su cuerpo como si la envolviera en furia. Sus ojos eran fuego líquido. Su cuerpo irradiaba una tensión nueva, distinta. Ya no era una comandante en control. Era una mujer herida. Enamorada. Dispuesta a incendiar mundos por el hombre que la había hecho temblar con un susurro. Sebastián alzó la mirada desde el suelo de piedra. Supuse que vendrías. No hay celda que me separe de lo que es mío. Ella se agachó. Tomó sus muñecas con fuerza y arrancó los grilletes con un tirón brutal. El metal se deformó con un chillido. Sebastián se incorporó, y sus ojos se encontraron. Por un segundo eterno, no dijeron nada. Solo se buscaron. Se reconocieron. Se desnudaron sin tocarse. Estás perdiendo todo por mí, dijo él con voz baja. Ya lo perdí. Lo único que me queda, eres tú. No hubo más palabras. Se besaron como si todo ardiera a su alrededor. Sus bocas chocaron con rabia, con necesidad, con esa urgencia brutal de quienes han sido privados del tacto demasiado tiempo. Kaelira lo levantó en sus brazos con facilidad y lo estrelló contra su pecho. Sebastián la rodeó con fuerza,
sintiendo el calor salvaje de su cuerpo temblar contra el suyo. Corrieron por los pasillos ocultos de mantenimiento. Se activaron las alarmas apenas salieron de la zona de celdas. Las luces rojas parpadeaban como latidos desbocados. Naves Trexari empezaron a despegar. Un escuadrón fue enviado a detenerlos. Pero ellos ya estaban dentro de una lanzadera táctica, robada del hangar secundario. Kaelira pilotaba como una fiera desatada. Sebastián, desde el asiento trasero, observaba cómo su cuerpo se movía con precisión brutal, con destreza, con furia. A cada maniobra, ella rugía entre dientes. A cada impacto, maldecía en un idioma que él apenas comenzaba a comprender. Pero nada la detenía. Al cruzar la atmósfera de la luna orbital, una explosión cercana lo sacudió. Kaelira gritó una orden y la nave se inclinó violentamente, descendiendo en espiral hacia una superficie helada. Se estrellaron cerca de un bosque de hielo cristalino. Salieron arrastrándose entre humo y metralla. Nadie los siguió. La nave quedó hecha ruinas. En medio de ese mundo frío y sin luna, encontraron refugio en una cueva que brillaba con minerales bioluminiscentes. Kaelira temblaba. No por frío. Por rabia contenida. Por deseo detenido. Por necesidad feroz. Sebastián se acercó a ella en silencio. Le rozó el rostro con la yema de los dedos. Ella se quedó inmóvil. Ya no eres comandante, murmuró él. No estás obligada a cargar con un imperio. No, solo contigo. Y entonces la besó de nuevo. Pero esta vez no hubo urgencia. Esta vez fue lento. El beso fue una promesa, un pacto, una entrega completa. Kaelira se arrodilló frente a él, como si abandonara todas sus armas al suelo. Sus manos buscaron la piel que ya conocían en sueños. Sebastián le respondió con la misma devoción. El calor entre ellos no era solo físico. Era feroz. Doloroso. Liberador. En aquella cueva helada, sus cuerpos se fundieron con una necesidad ancestral. Gritos apagados entre rocas. Sudor que caía sobre piel vibrante. Jadeos que rompían el silencio del exilio. Cada caricia era una declaración. Cada movimiento, una rebelión. Y cuando el eco de sus cuerpos se apagó al fin, Kaelira se quedó tendida junto a él, con los ojos clavados en la piedra luminosa del techo. Ahora no hay vuelta atrás, dijo con la voz ronca, gastada por el placer. No la necesito, respondió él, con una mano descansando sobre su vientre cálido. Solo te necesito a ti. Ella no dijo nada más. Pero por dentro, su alma rugía. El imperio la había traicionado. La guerra estaba cerca. Y esta vez, no pensaba pelear sola. El exilio no fue silencio. Fue fuego contenido. Durante semanas, Kaelira y Sebastián sobrevivieron en aquella luna helada. La cueva que los había refugiado se convirtió en su fortaleza. No por muros, sino por lo que despertaron entre ellos. El hambre, la furia, el deseo. Pero también la estrategia. Mientras las naves Trexari seguían patrullando el sistema sin lograr localizarlos, Kaelira entrenaba a Sebastián con una intensidad brutal. No porque lo creyera débil, sino porque sabía que tendría que pelear a su lado, no a su sombra. Cada día, lo hacía chocar contra la roca, lo derribaba, lo forzaba a superarla. Pero cada noche, cuando su aliento ya era hielo, lo acariciaba hasta convertirlo en fuego otra vez. Sebastián aprendía rápido. Su cuerpo ya no temblaba ante el peso de ella. Sus brazos se volvían duros como acero, sus piernas firmes, sus reflejos más rápidos. Aprendía los movimientos del combate Trexari, pero los mezclaba con su instinto humano, más impredecible. Kaelira observaba eso con una mezcla peligrosa de respeto y lujuria. Y entonces llegaron las noticias. Interceptaron una señal perdida, una transmisión incompleta que hablaba de la coronación de un nuevo alto comandante. Era el mismo general que había ordenado el encierro de Sebastián. Un traidor disfrazado de tradición. Había sellado su ascenso aplastando el nombre de Kaelira, tachándola de inestable. Había declarado que el experimento humano había terminado y que todo contacto con la especie debía cortarse de inmediato. Sebastián miró a Kaelira cuando terminó de leer la transmisión. Ella no dijo nada. Solo caminó hacia el rincón donde guardaban sus armas. Tomó la lanza ceremonial, rota durante su caída,
y comenzó a reforzarla con los metales fundidos de la lanzadera destruida. Sebastián se acercó y colocó su mano sobre la suya. No habló. Ella tampoco. Pero la decisión ya había sido tomada. Regresaron al sistema principal ocultos en una nave minera abandonada. Kaelira no temía ser vista. Todo lo contrario. Deseaba que su rostro volviera a aparecer en los radares. Quería que supieran que estaba viva. Que no venía a pedir justicia. Venía a tomarla. Entraron por el flanco débil de la estación orbital. Sebastián se infiltró entre los conductos energéticos. Él no era una máquina de guerra como ella. Pero su mente, su planificación, su paciencia, eran las herramientas perfectas. El imperio había subestimado la estrategia humana. Él convertiría esa arrogancia en ruina. Mientras tanto, Kaelira caminó por el centro de la ciudadela como si nunca la hubieran exiliado. No se ocultó. No se disfrazó. Su cuerpo, alto, firme, imponente, se abrió paso entre soldados que no sabían si arrodillarse o disparar. Muchos bajaron sus armas al verla. Otros huyeron. Había algo en su mirada, algo en la forma en que sus pasos no vacilaban, que hacía temblar el aire. Y cuando llegó al salón del trono, no tocó la puerta. La arrancó de una patada. El nuevo alto comandante se levantó, sobresaltado. Kaelira, esto es una violación de código. Este no es un juicio. Es una sentencia. Lo atravesó con su lanza sin dejarlo terminar. Un rugido sordo se expandió por la sala. La sangre del traidor manchó el mármol brillante del trono. Los guardias intentaron reaccionar, pero Sebastián ya estaba allí. Había desconectado los protocolos de seguridad. Las puertas estaban selladas. Nadie entraba. Nadie salía. Y entonces comenzó la verdadera guerra. Kaelira se movía como una tormenta viva. Cada paso destrozaba huesos. Cada giro cortaba el aire con la precisión de años de rabia contenida. Sebastián, detrás de ella, utilizaba la confusión como un arma. Derribaba enemigos con movimientos limpios, rápidos, certeros. No era el más fuerte del campo de batalla, pero nadie podía anticiparlo. Porque peleaba con el corazón de un hombre que ya no temía morir. Y por primera vez, peleaban juntos. No como fugitivos. No como amantes. Sino como algo más profundo. Como dos mitades de una misma furia. Cuando la batalla terminó, los cuerpos yacían silenciosos en el salón. La sangre se mezclaba con los restos de banderas rasgadas. Las insignias del nuevo régimen ardían. Y Kaelira, de pie junto a Sebastián, observaba el trono vacío. El consejo vendrá por nosotros, dijo él. Entonces los haremos venir con rodillas temblando. Ella se giró hacia él. Sus rostros estaban cubiertos de ceniza, sudor, polvo y cortes recientes. Y aún así, cuando se miraron, no hubo dureza. Solo orgullo. Solo deseo. Solo una victoria compartida. Kaelira lo tomó por la cintura. Lo atrajo hacia sí, lo besó sin pedir permiso. No como despedida. Sino como afirmación. Como conquista. Este imperio será mío otra vez, susurró con voz ronca. Y el mío, eres tú. No hacía falta que lo juraran. La galaxia aprendería que lo que un día se llamó debilidad, era en realidad su mayor fuerza. Y que detrás de cada reina caída, puede levantarse una diosa. Con un humano en su cama. Y una venganza con nombre y apellido. La galaxia se estremeció cuando las transmisiones llegaron. Kaelira había regresado. El antiguo régimen, impuesto la fuerza por cobardes de voz diplomática y puños prestados, había caído en cuestión de horas. Los sectores exteriores empezaron a alinearse otra vez con su estandarte. Las casas guerreras, temidas y orgullosas, se replegaron en silencio. No por miedo. Por respeto. Pero lo más sorprendente no fue su retorno. Fue el humano que caminaba a su lado. Sebastián. Su nombre se repetía en los informes, sus acciones en la batalla eran estudiadas con asombro. Algunos no creían lo que leían. Un humano liderando flancos, reprogramando naves, derribando rivales más altos, más fuertes, más preparados. Otros sí lo creían, y lo temían. La nave insignia fue reconstruida en menos de un ciclo solar. Esta vez no como bastión de opresión, sino como símbolo de renacimiento.
Caelira no volvió a sentarse en el trono sola. Sebastián no fue su sombra. Fue su centro. Su igual. Las noches eran suyas. En las cámaras privadas del nivel superior, no había reglas. Solo deseo. Caelira lo tomaba con hambre, como si aún recordara el primer momento en que lo vio y no comprendía lo que su cuerpo le gritaba. Sebastián la recorría con devoción, con una ternura salvaje, como si cada centímetro de su piel fuera parte de un mapa que necesitaba redescubrir cada noche. No importaba que ella fuera enorme y él no. No importaba que su cuerpo pudiera quebrar muros. Con él, temblaba. Una madrugada, después de horas de gemidos apagados entre las sábanas de seda negra, Caelira apoyó la frente sobre el pecho de él. Su respiración aún temblaba. ¿Cómo haces esto? ¿Qué cosa? Hacerme sentir humana. Él deslizó sus dedos por su espalda desnuda, delineando las cicatrices antiguas como si fueran joyas. Ella nunca había permitido que nadie las tocara. Pero con él, las ofrecía. Porque debajo de toda esa guerra, tú solo querías que alguien viera a la mujer. Caelira cerró los ojos. Por primera vez, lo aceptó. No como su igual, sino como su todo. Los meses pasaron. El imperio Trexari no volvió a ser como antes. Las alianzas con la humanidad se solidificaron. Sebastián se convirtió en el puente. En el símbolo. No el salvador ni el héroe, sino el hombre que se atrevió a mirar a una reina a los ojos sin temer su fuerza. Pero no todo fue política. Hubo días de calma. Días en los que se refugiaban en la cima de la torre de mando, solos, desnudos bajo una lluvia tibia que caía como luz líquida sobre sus cuerpos. Ella se sentaba con él entre las piernas, su tamaño envolviéndolo por completo, y escuchaba en silencio como él le leía cuentos humanos. Cosas simples. Cosas dulces. Cosas que nunca creyó desear. Una noche, mientras dormían entrelazados, Caelira despertó con un estremecimiento suave. No era miedo. Era otra cosa. Se sentó en la cama, llevó una mano a su vientre, y supo. No necesitó pruebas. No necesitó escáneres. Lo sintió. Un nuevo latido. Una nueva mezcla. Una nueva vida. Sebastián abrió los ojos al sentir su respiración agitada. ¿Qué ocurre? Preguntó, frotando su espalda con cuidado. Caelira no habló de inmediato. Luego tomó su mano y la colocó sobre su abdomen plano, pero cálido. Su piel temblaba. Ya no soy solo tuya. Él tardó unos segundos en entender. Cuando lo hizo, no dijo nada. Solo la abrazó. Fuerte. Largo. Sin miedo. La galaxia había presenciado guerras, traiciones, alianzas y rebeliones. Pero lo que vino después nadie lo vio venir. Una heredera Trexari nacida del fuego y del amor. De una reina caída y un humano que jamás se arrodilló. Una criatura con los ojos negros de Caelira y la sonrisa tranquila de Sebastián. Con la piel luminosa y la voluntad de un nuevo universo. Y cuando la presentaron al consejo, Caelira la sostuvo en alto, con una sola frase. Esta es la paz que ustedes nunca supieron fabricar. Desde ese día, ningún humano volvió a ser considerado inferior. Porque bastó uno solo para cambiar el curso del imperio. Uno que demostró que el tamaño no importaba. Solo importaba el fuego que llevabas dentro. Y el amor que eras capaz de despertar.